Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy, una entrega más de los videos de la serie Comprendiendo la Neurología. Nuestro protagonista será el lóbulo parietal. Veremos todo lo que tiene que ver con este lóbulo y las cosas interesantes por las cuales somos como somos. Espero que el video sea de su agrado, que sea de mucha comprensión y de mucha utilidad. Bueno, vamos a empezar entonces. El lóbulo parietal es un lóbulo que en algunos textos lo consideran como el cerebro científico. Tiene algunas características, entre ellas la anatomía, que es una de las que los libros refieren que es un poco más incierta. Más incierta por una razón. Aquí estamos realzando en color rojo y aquí en esta parte de color celeste lo que sería su territorio. En algunos esquemas es posible que avancen esto justamente hasta el final de la cisura de Silvio y en otras se quedan ligeramente antes, se traza una línea horizontal hasta que más o menos se encuentra con una proyección de lo que vendría siendo la cisura calcarina, perdón, la cisura parieto-occipital, que es esta. Entonces, proyectas esta cisura parieto-occipital y viene saliendo acá y hasta donde dé. Entonces, el punto donde hay encuentro entre esta y la línea horizontal imaginaria desde la cisura de Silvio, ahí es donde tenemos la delimitación parietal temporal. Obviamente, si en otros textos la pone más arriba, nos pone una delimitación más superior, con un territorio mayor para el temporal y uno menor para el parietal. Entonces, este digamos que es el estándar. Y aquí vendría siendo como la encrucijada de tres lóbulos. De aquí hacia acá es occipital, de aquí para acá es parietal y de aquí para acá es temporal. Pero bueno, más allá de esas pequeñas discrepancias, pues al final de cuentas con que tengamos la noción o la idea de esta ubicación, con eso parece ser suficiente. Realmente sería entrar en alguna discusión con poco sentido, decir cuál exactamente es la delimitación del parietal. Muy bien, eh, algunos anatomistas consideran también el área del lenguaje de Wernicke, el área 22, en el giro supramarginal. Este es el giro supramarginal. Ese es su nombre, prácticamente está en territorio parietal. La realidad es que si somos estrictos, según la descripción de Brodmann, el área 22 está en terreno temporal, que viene desde aquí hasta acá, haciendo una excepción en las áreas 41 y 42, pero bueno, lo demás es 22. Entonces, tendríamos que decir que el área de Wernicke es parte del área 22. Y si hiciéramos algo de caso a esto, tendríamos que decir que parte del área de Wernicke está fuera del área 22, que es en la circunvolución, en el giro supramarginal, perdón. Pero bueno, no entremos en tanta polémica. Por lo menos el área de Wernicke está en un territorio entre los dos lóbulos, aunque algunos lo consideren ligeramente más parietal, otros lo consideran un poco más frontal, más temporal, perdón. Muy bien, pero bueno, al final de cuentas, más importante que todo es que sepamos ubicar dónde queda el área de la comprensión o el área de Wernicke. Muy bien, ahora esto es lo que les había mencionado, lo que delimita el giro supramarginal. ¿Cuáles son las funciones del lóbulo parietal? Número uno, tiene a su cargo toda la sensibilidad. Todo lo que nosotros sentimos, frío, calor, dolor, presión, eh, básicamente posición, todo eso es el lóbulo parietal. Aquí en animación le colocamos un borde tipo azul, azul morado. Esta es la primera circunvolución parietal, también llamada circunvolución parietal ascendente. Y si recuerdan cuando hicimos la introducción a cerebelo, pues recordarán que esta sería el área 3, el área 1 y el área 2. En ese orden, pues, el área 3, 1 y 2 es el área de la sensibilidad. Y aquí tenemos un esquema para
aclarar un poco qué cosa es eso de distribución somatotópica. Lo vimos también en el lóbulo frontal, pero bueno, lo quiero recordar ahora. Lo que sucede es que cierta parte del parietal tiene a cargo cierta parte del cuerpo, de tal manera que las regiones más mediales tienen a su cargo los miembros pélvicos, pie, eh, pierna, muslo, tronco, miembro superior como tal, mano, frente, nariz, boca. Básicamente, como pueden fijarse aquí, tiene un territorio muy grande para la mano y uno muy grande para la cara. Se parece en este sentido mucho al homúnculo motor, pero este tiene ciertas diferencias. En el homúnculo motor lo único que había grande en general era la cara. Sin embargo, aquí los labios están desproporcionados. También en el homúnculo motor en general la lengua era grande y aquí está muy grande ciertamente, pero no se compara con los labios. Este animalito o homúnculo de Penfield pareciera que tuviera los labios hinchados, se les pasó la mano de toxina botulínica o estuvo boxeando y le metieron un golpe, como dicen acá, en el hocico y pues se lo inflamaron. Entonces, cuando vean un homúnculo que tiene los labios notoriamente exagerados, aún con las manos grandes, y aquí incluso se logra definir como con la yema de los dedos ligeramente más grande, casi como si fuera dedos en palillo de tambor. Bueno, pues esos son los distintivos de que estamos hablando de un homúnculo sensitivo. Pero ¿por qué estas áreas son más grandes? Lo mismo que para lo motor, porque esas áreas tienen una sensibilidad muy alta. Esas áreas son las que tienen destinado más territorio neuronal para que nosotros podamos sentir. Eh, de tal manera que podemos discriminar, así se llama, podemos discriminar puntos con más precisión en esa parte. Ya lo veremos en algún esquema. Bueno, entonces tenemos la percepción corporal. Gracias al lóbulo parietal, en el área que ya habíamos mencionado, podemos localizar estímulos y saber que un estímulo está en tal o cual parte del cuerpo. Entonces, esa percepción corporal a eso se refiere. Y no solo a eso, sino a algo que se llama autorreconocimiento corporal. Parece absurdo, pero una persona que tiene lesionado el lóbulo parietal es incapaz de saber si una parte del cuerpo es propia. Cuando no logra saber eso se llama asomatognosia. Entonces, cuando yo digo mi mano, mi pie, es gracias a esa autopercepción y eso es gracias al lóbulo parietal. Y a esa cualidad se le llama somatognosia. De somas, que significa cuerpo, y gnosere, que significa conocer. También sirve para localizar estímulos o topognosia. Acuérdense que topo es ubicación e gnosia es reconocer. ¿Dónde podremos ver con mejor precisión esto? Bueno, imagínense que les está picando un mosquito, un mosco, un tábano o lo que quieran en la espalda o en alguna parte del cuerpo que no está disponible para ver, digamos en alguna parte de la espalda. Eso no lo pueden ver, solo sentir. Pero uno puede ubicar perfectamente a dónde está la molestia gracias al lóbulo parietal y a esa cualidad se le llama topognosia. También tenemos la gnosia táctil. La gnosia táctil es el hecho de que con los ojos cerrados o con las luces apagadas en plena oscuridad podamos nosotros tocar un objeto y reconocerlo. Obviamente el reconocimiento implica más que solo parietal. Se considera que una parte notoria de la memoria está en el frontal. Entonces requiere de integraciones frontales también, pero no podría existir tal cosa si el lóbulo parietal no tuviera la habilidad del tacto. Entonces, reconocer con el tacto cosas se llama gnosia táctil. Y también tenemos algo que se llama atención táctil. La atención táctil es el hecho de que al tener algún estímulo inmediatamente respondamos o inmediatamente fijemos nuestra atención a ese estímulo. Eso también es parte del parietal. Otra también es el lenguaje. El lenguaje en término más que nada de la escritura, la grafía,
pero también en el contexto de su fabricación como tal, de la integridad en la expresión. Se nota un poco más en la escritura, pero estaríamos hablando cuando uno tiene fluidez en la escritura de un texto. Cuando una persona tiene pérdida de esta función, se pierde la habilidad de la sintaxis, como tal de la gramática y también de la semántica. Se supone que los escritores o las personas que se dedican a las letras tienen esta cualidad peculiar aquí en el lóbulo parietal. También en algunos textos se ha mencionado que la creatividad está acá y la creatividad también es parte de la escritura. O sea, tener una escritura elocuente o avanzada o enriquecida implica de creatividad. También tenemos en el lóbulo parietal el cálculo. El cálculo, desde algo tan simple como sumar 1 más 1 o algo tan complicado como hacer una ecuación, mientras que la podamos hacer mentalmente, todo eso es del lóbulo parietal. Se piensa que el cálculo está en esta parte de aquí. A esto se le llama giro angulado. El giro angulado está plenamente en territorio parietal y el cálculo está en el área dominante. Si una persona sufre una lesión en el giro angulado, del lado no dominante no tendrá problemas de cálculo, pero si es en el lado dominante, definitivamente perderá esta habilidad. Y de esa pérdida se llama calculia. Tenemos la discriminación de puntos también que ya habíamos mencionado previamente y consiste en lo siguiente. Vamos a imaginar que estamos estimulando esta mano con aguja, específicamente con 2 agujas. Pinchamos suavemente la superficie, no para lesionar, sino para que la persona sienta el estímulo. Entonces, cuando nosotros estamos pinchando, la discriminación de puntos viene de esta manera. Siempre pinchamos 2 puntos muy cercanos, de manera tal que están virtualmente pegados. La persona registra que es un punto. Aún siendo 2, la persona registra que es un punto. Entonces, luego levantamos y volvemos a pinchar, pero esta vez separando los puntos. No sé, lo podemos ir separando de 1 milímetro, de 2, de 3. Y da la casualidad que justo cuando lo separas mínimamente, la persona es capaz de distinguir que ya son 2 estímulos diferentes. Eso normalmente se aprecia en la yema de los dedos, pero también en la lengua y en los labios. O sea, esto es lo que explicaría por qué el homúnculo de Penfield tiene, el homúnculo sensitivo, tiene ligeramente la punta de los dedos más grandecitas y definitivamente los labios mucho más grandes porque tiene esta fineza sensitiva. En el caso de la palma de la mano, ya tienes que pinchas el alfiler, los dos pegados y dice que es un punto. Y vas separando y más o menos a los 3 milímetros ya logra discernir que son 2 puntos diferentes. A los 3 milímetros en la palma de las manos, a los 5 milímetros hacia la región tenar y ya definitivamente en el resto más o menos de 3 a 5 centímetros. Sin duda alguna, la parte del cuerpo que tiene esta discriminación de puntos más burda o más tosca es la espalda y el tronco. Porque lo logran distinguir casi con 5 centímetros de separación, o sea, eso realmente es una fineza no tanto como lo es en estas áreas. Y aquí le digo, lo más fino se comparte entre la yema de los dedos en general y la cara, específicamente los labios. Aquí, por ejemplo, en este esquema, pues lo más fino vendría siendo los labios en general, también la cara y en general la punta de la lengua, que más o menos en general es 1 milímetro la discriminación de punto en todos estos niveles que yo les había mencionado. Quizá ya del labio superior, pero no en el labio, sino ya arriba,
Y la nariz para allá ya son 2 a 3 milímetros, que todavía sigue siendo bastante fino, como la parte distal de la palma de la mano. Otras funciones del lóbulo parietal consisten, por ejemplo, en la orientación topográfica extrapersonal. ¿Esto qué cosa es? Bueno, es la manera en la que se le denomina cuando una persona es capaz de saber en qué sitio está. Por ejemplo, donde se vería mejor es en una casa. Gracias a esto la persona podría saber si está ubicado en la sala, en el baño, en la cocina, y eso le permite, cuando tenga en mente un desplazamiento, le permite saber hacia dónde es que se va a dirigir. Una persona que tiene un problema parietal no logra ubicarse, puede quedarse desconcertado cuando se le pide o cuando tiene que ir a otro lado, no saber qué hacer, no saber por dónde dirigirse. Entonces, esto es algo que puede verse en el caso de pacientes con demencia. Bueno, pues esta orientación topográfica, digamos local, eh, pero no del cuerpo, sino en relación al plano geográfico circunscrito a la cercanía del paciente, es donde tiene el problema. Otra es la memoria topográfica y geográfica. Habíamos mencionado que el grueso de la memoria es frontal, pero también comenzando a hablar de lóbulos cerebrales mencionamos que hay muchas cosas que realmente están dispersas a lo largo de todo el cerebro y esa no es la excepción. La memoria topográfica y geográfica le pertenece al lóbulo parietal. Una persona es capaz de saber si ya estuvo en un lugar o no, o cómo llegar a un lugar gracias al lóbulo parietal. Si una persona que tiene dañado el parietal y se le pide, por ejemplo, que haga un esquema gráfico de dónde queda su domicilio, dónde queda su casa, que haga un croquis, no lo puede hacer. Entonces, la habilidad para que podamos reproducir desde la mente la geografía que conocemos le pertenece al lóbulo parietal. También la relación del yo con el espacio extrapersonal. En otro lóbulo está el autorreconocimiento del yo. Sin embargo, aquí, del yo como un componente integral. El lóbulo temporal tiene el reconocimiento de las partes del yo, que es la somatognosia, que es lo que vimos en el esquema anterior. Yo puedo saber que mi mano es mía, no solo porque la veo, sino porque el lóbulo parietal, al sentirlo y al llegar a las áreas corticales, logra la autocomprensión que es propio. Y así, si tengo al lado una mano que no es mía, el lóbulo parietal es el que discierne también, esta mano es ajena. Eso es el autorreconocimiento de las partes del yo, pero en este caso, la relación del yo con el espacio extrapersonal, aquí es donde una persona sabe si es o no es al verse en un espejo, al estar pegado en grupo con otras personas, logra darse cuenta cuáles partes son de él y cuáles no. Esta es mi mano, este es mi pie, pero ya en conjunto. Sobre todo cuando, por ejemplo, estamos ante un espejo, es donde es más fácil de explicar. Un animal es capaz de saberse que es él al mirarse al espejo gracias a esta cualidad del lóbulo parietal. Lo mismo aplica para uno mismo. Si una persona tiene dañado el lóbulo parietal, lo más probable es que al verse en el espejo no sepa que se está viendo a sí mismo. Obvio, estoy evocando ahora una función que no le pertenece al parietal, que es el de ver, pero de nada le serviría al occipital ver si no tuviéramos esta habilidad y estas conexiones en el parietal que te permiten reconocerte lo que eres tú respecto al resto del espacio, el mundo entero o el resto de lo que existe en el mundo, digamos de esa manera. También tenemos la praxia construccional. Esta praxia construccional, el elemento más básico es cuando le pedimos a una persona, a ver, tráceme un círculo, hágame un triángulo, dibújeme un cuadrado. La persona que tiene el lóbulo parietal intacto lo puede hacer. A lo mejor un triángulo todo mal hecho, a lo mejor un cuadrado todo irregular, pero lo logra hacer.
La persona que tiene dañado el parietal no sabe cómo hacer esto. Probablemente algo más elaborado es formalmente construcción de alguna estructura. Por ejemplo, tenemos estos juegos que se llama Lego. A ver, hágame una pila para que haga un cubo. Es posible que el paciente, o más bien el paciente no podría hacerlo, pero bueno, esto es más elaborado por una razón. Eh, para que puedas ir haciendo la construcción, necesitas ir viendo lo que construye y eso le toca a otro lóbulo. Además necesitas ir construyendo moviendo las manos, eso le toca a otro lóbulo que es el frontal. Y volvemos a lo que hemos mencionado reiteradamente, que aunque el grueso de la integridad o la integración para construir algo esté en el parietal, pues obviamente requiere del auxilio de los otros lóbulos. Pero bueno, para construir algo gráficamente o mentalmente, el parietal es el que lo hace. También tenemos la percepción visoespacial. Este término que a lo mejor para algunos pueda sonar ambiguo es lo siguiente. Cuando uno ve un objeto, una persona alejarse o aproximarse o desplazarse, uno tiene la habilidad para calcular la distancia. Por ejemplo, un animal, no sé, un gato cuando está al acecho de un pájaro o de un ratón, gracias a esta función logra darse cuenta cuánto es lo que tiene que recorrer para alcanzar el objetivo. De nuevo, aquí hay integración occipital, que es lo visual, y obviamente cuando extiendes la mano para alcanzar un objeto, no sé, la pluma, el celular que está sonando, necesitas mover la mano con el frontal, pero al final de cuentas el que hizo la integración de esa distancia o de esa percepción visual espacial es el lóbulo parietal. También tenemos la conducta exploradora. Se considera que los seres vivos tienen la habilidad de trazar nuevos caminos, de tener la iniciativa para explorar, para ir en busca de nuevas ubicaciones, nuevas cosas. Esto lo tiene el lóbulo parietal. Ahora, si bien es cierto que había mencionado cosas como el giro supramarginal y el giro angulado, por ejemplo, para la grafia, aquí ya no estoy señalando ninguna, porque la realidad es que se considera que toda esta área que estoy señalando es responsable. No hay un punto preciso para dedicarle tal o cual función, pero la realidad es que está en el parietal. Por ejemplo, en el caso de la percepción visoespacial, todos están de acuerdo en que son las áreas más cercanas al lóbulo occipital, que es el que tiene la función visual. También tenemos en el lóbulo parietal la lógica de la gramática, en términos no solo de escritura, sino de comprensión. Por ejemplo, es este texto que dice, el hijo del hermano del padre. Cuando una persona tiene una lesión parietal, pues simplemente te quedas pensando, ¿what? O no sé, alguna vez si hayan visto este programa que existía del Chavo del Ocho, donde había un acertijo que decía, ¿quién es el hijo de mi papá y de mi mamá que no es mi hermano? Bueno, la comprensión de esto está en el lóbulo parietal. Y no solo este, sino que se considera en general que el descifrar acertijos, adivinanzas, el hecho de lograr interpretar una señal, un símbolo, un signo, son parietales. Entonces, cuando una persona traza un símbolo, hace una ecuación, hace un cálculo, lo más básico es 2 más 3, pero también que si a más b al cuadrado sobre c y estas cosas de la trigonometría, aritmética, cálculo, álgebra, etcétera, todas están en el lóbulo parietal. Entonces, bueno, también obviamente lo que habíamos comenzado a mencionar, ya hasta me dispersé. La lógica de la gramática, también la comprensión en ese aspecto y en sí la lógica es parietal. Bueno, hablando de lesiones del lóbulo parietal, pues ya podemos darnos una idea respecto a lo que expliqué de las funciones del parietal. Y tenemos, por ejemplo, la asomatognosia. A es no, somato, cuerpo, gnocere es conocer. Es la incapacidad de reconocer a una parte del cuerpo como propia.
podemos ver una mano, un pie, y ni siquiera percatarnos que es de nosotros. Tiene un epónimo que se llama síndrome de Anton-Babinski. Fíjense que cuando una persona tiene, por ejemplo, un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, imagínense que compromete al parietal. Esto le va a dejar con la incapacidad de sentir el hemicuerpo contra. Pero si abarcó frontal, también le va a producir hemiplegia contra. ¿Y qué creen? El paciente no se queja de hemiplegia, no porque no la tenga, sino el hecho de que tenga destruida la región parietal hace que la persona deje de reconocer a la parte pléjica como propia. Entonces, la persona puede no registrar esto y a este fenómeno se lo llama anosognosia. A es sin, noso significa enfermedad y gnoser es conocer. O sea, la persona no se da cuenta que tiene plegia, no se queja de esto, no sufre por no poder mover la extremidad porque no la reconoce como propia. Y también existe la topognosia, que es la incapacidad de ubicar una parte del cuerpo. Es posible que a una persona con los ojos cerrados le estés tocando la muñeca, dígame qué parte del cuerpo estoy tocando. Y el paciente es posible que no logre ubicar si es el codo, el tobillo, el tobillo, sí, la rodilla, el hombro, por esta incapacidad. Eso se llama topognosia. Otra es también la indiferencia a los fracasos. Fíjense que la descripción inicial fue en relación a si le pides al paciente que tiene doble daño, pues es incapaz de darse cuenta que tiene plegia del otro lado, así que no lo hace, pero tampoco le importa. Pero no solo se relaciona a eso, sino en general se relaciona a la falla en en algo que uno iba a hacer, en la falla en una misión, en la falla en un propósito. Entonces, se piensa que también la iniciativa o la inspiración para nuevos retos, para nuevas cosas, para nuevas exploraciones está en el parietal. Y obviamente cuando fracasas, el fracaso o la percepción de ello, o la percepción en sí de vergüenza y todo, ya habíamos mencionado que es el lóbulo frontal, pero en general no es tanto que no sientas al haber fracasado, sino que te vuelves relativamente indiferente al fracaso, está en el lóbulo parietal. Algunos piensan, sobre todo en la psicología funcional, que este hecho hace que una persona en la medida en que tenga mayor o menor diferencia, indiferencia o atención hacia el fracaso, es posible que intente ante una falla una vez y otra vez y otra vez hasta que lo logra. Digamos que la persistencia. Pero hablar ya de esto es complejo porque estaríamos hablando de una integración frontoparietal. Pero bueno, por lo menos el hecho de que no te duela haber fracasado en algo se considera parietal. Por lo menos eso es lo que se menciona en el Adams y tiene bastante de lógico esto. También tenemos la extinción sensitiva. Esto es cuando tú estás haciendo un estímulo. Quizá lo más de explicar es estimulas simultáneamente dos extremidades, las dos manos, los dos pies, y le pides al paciente que te señale cuál extremidad estás tocando. Aunque tú en realidad estés tocando las dos, es posible que el paciente ignore una. Al principio logra percibir que son dos, pero luego ya no le hace caso y solo percibe una. Esto sugiere un daño parietal y a esto es a lo que se refiere como extinción sensitiva. También tenemos a la negligencia hemicorporal. Esto podría ser un derivado de la somatognosia. Como la persona ya no sabe que una parte del cuerpo es propia, en alguna vez me tocó ver una fotografía de una persona que tenía daño parietal y solamente tenía maquillado una hemicara, pintado los labios solo a la mitad. ¿Por qué? Porque la persona al no reconocer a la otra parte como propia simplemente la ignora. Y al ignorarla simplemente no se arregla, no se plancha, no se peina, no se viste, no se acicala. Y ese descuido es a lo que se le llama negligencia. Generalmente es hemicorporal, pues porque recuerden que aún en mi cuerpo entero le toca a un parietal del lado contralateral. Entonces, esto de no poner atención o no tener arreglo o el cuidado correspondiente a nuestro cuerpo, alguna parte se llama negligencia.
También tenemos el síndrome de Gerstmann. Al síndrome de Gerstmann se le considera 4 elementos, que son la grafia, o más bien escritura, que ya habíamos dicho que está más o menos para el giro angulado. La acalculia, que se considera como parte del angulado también. Acuérdense que es el cálculo. Y agnosia dactilar. Cuando habíamos mencionado la autopercepción corporal y de sus partes, entre ellas obviamente están los dedos. Nosotros sabemos cuál es el índice, anular, meñique, pulgar, gracias al lóbulo parietal. Podemos, aunque nosotros recordemos el nombre, si tenemos dañado el parietal no sabemos cuál es cuál. Y al no saber cuál es cuál, eso es lo que da la agnosia dactilar. Y el último elemento es la confusión derecha-izquierda. La persona no sabe cuál es su derecha y cuál es su izquierda. Cuando la persona tiene estos 4 elementos, se los considera síndrome de Gerstmann. Está solamente en el lado dominante, que para la mayoría de las personas es el 99%, como ya habíamos mencionado cuando empezamos a ver cerebro. Y en general se considera que las áreas involucradas en estas funciones vendría siendo lo que estoy señalando aquí. Un área relativamente poco definida, pero que abarca más que solo el giro angulado y probablemente parte del giro supramarginal y casi terrenos cercanos a la corteza occipital. También en algunos textos mencionan un quinto elemento, que es la alexia, que es la incapacidad para poder integrar palabras leídas. Por ejemplo, acuérdense que este es el lóbulo que ve, que es el occipital. Entonces, esta integración se da aquí, en territorio parietal, casi en el límite con occipital. Una lesión ahí hace que una persona puede reconocer la letra y puede decir A, F, G, no sé. Pero cuando tú le colocas ya una palabra formada por las letras, ya no puede, ya no sabe, ya no lo puede integrar. O sea, por parte de una letra sí, pero una palabra ya no la puede comprender. Y a eso se le llama ceguera a las palabras. Y eso es la alexia. Algunos textos lo ponen como un quinto elemento del síndrome de Gerstmann, pero bueno, sea o no elemento de Gerstmann, indiscutiblemente es un daño parietal en la región, en el lado dominante. Otras lesiones también son la apraxia. Habíamos mencionado, cuando vimos el lóbulo frontal, ya casi para el final, hablamos de la apraxia de la marcha. Una persona puede tener muy buena fuerza en las extremidades inferiores, buen equilibrio y sin embargo no poder iniciar la marcha. Se considera que esa habilidad motora para caminar está en el lóbulo frontal. Como que no es el caso porque ya estamos hablando parietal, pero bueno, lo que pasa es que quiero retomar eso porque el resto de las praxias se considera que están en el lóbulo parietal. Por ejemplo, si una persona se dedica a planchar ropa, esta habilidad para saber cómo se utiliza la plancha le toca al parietal. Otra de esas praxias es el vestirse. Si una persona tiene dañado el lóbulo parietal, puedes tú colocarle la ropa, la falda, la blusa, colocársela, que se la ponga. No sabe cómo hacerlo. Incluso algo tan simple, el paciente puede tener dificultad para calzarse. Y como también acuérdense que el lóbulo parietal es el que define derecha-izquierda, la persona puede ponerse los zapatos al revés, la ropa al revés, la persona puede tardar mucho para colocarse un vestido, un pantalón. Bueno, eso es apraxia en general del vestir, pero hay otras apraxias. Eh, para definir, porque creo que no lo había hecho, ¿qué cosa es la apraxia? En términos simples, praxia, no apraxia, sino praxia es la capacidad para reconstruir o ejecutar un esquema de movimiento aprendido. ¿Esto como qué sería? Manejar una bicicleta requiere que lo hayamos aprendido. Conducir un vehículo. Un control, un mando, no sé, de Xbox, el Wii es facilito. Un mando de PS4, no sé.
requiere una integración avanzada que se dé en el lóbulo parietal. Cuando una persona tiene dañado el parietal, ya no sabe cómo encender el vehículo, cómo echarlo a andar. También el bailar es otra praxia que está en el lóbulo parietal. Algunos mencionan que como bailar implica ciertos elementos que necesitas en la marcha, tal vez la praxia para este aspecto como bailar requiera la integración tanto de frontal como parietal. Y es posible que así sea. Yo les había dicho al principio que no nos quedemos con la idea que solo este lóbulo tiene esta función. Hay áreas o hay funciones que son complejas porque es la integración de dos o más. Entonces, bueno, en general, conducir máquinas, bailar, vestirse, el uso de máquinas que tuvimos que aprender y luego desaprendemos o perdemos, eso es parietal y a la pérdida de eso se llama apraxia. Muy bien, también tenemos la agnosia táctil. ¿Qué cosa es? Que tenemos un objeto en la mano y no sabemos qué es. Nos ponen un lapicero y no podemos decir que es una pluma. Nos ponen un objeto y no sabemos decir que es un dispositivo, no sé, un teléfono. Entonces, el hecho de no reconocer al tacto cosas se llama agnosia táctil. También tenemos otro elemento patológico que se llama dolor pseudotalámico. Recordarán cuando comenzamos a ver esta serie de videos que la vía espinotalámica es la vía de la sensibilidad. Comienza en los receptores sensitivos, frío, calor, dolor, presión, posición, pero van ascendiendo y llegan al tálamo. Y ya en el tálamo, al hacer conexión, luego acaban ascendiendo finalmente a la corteza parietal. Bueno, pues si se llega a dañar en algún punto este circuito, la persona puede registrar dolor. Se considera en general que el centro del dolor es el tálamo, pero al haber interrupciones tálamo-parietales, dicen los libros que cuando el cerebro no tiene un estímulo, lo fabrica. Y en este caso es posible que una lesión parietal pueda causar dolor. Y se le llama dolor pseudotalámico. Es un síndrome doloroso generalmente intratable. Hay pacientes que tienen dolor leve, pero el dolor puede llegar a ser terrible. La persona puede decir que le duele la mano o el pie. Obviamente lo que duele es la estructura a la que le llegaban las conexiones parietales dañadas. Una persona puede sentir un dolor hemicorporal y por más que le tocas, no es muscular, no es articular, no es óseo. Por más que le das AINES, paracetamol, no le va a servir porque el dolor está generado desde la corteza. Entonces, a ese se le llama pseudodolor talámico o también se le llama como dolor central. Bueno, también tenemos la apraxia ideomotora. Aquí puse, por ejemplo, la dominante. La ideomotora es esta modalidad de praxia donde tú vas reconstruyendo una acción motora con la mente, con la memoria. Para que no se quede así como, ¿what? Muy simple, la pantomima. La pantomima es el ejemplo clásico de una praxis ideomotora. Con eso, la persona va ejecutando, no sé, que fuma un cigarro, que va a pagar la cuenta, que conduce un vehículo sin estar en el vehículo, sin tener la billetera y sin tener el cigarro en la boca, ni en ninguna parte, sino simplemente lo va recreando con la memoria. Va haciendo ejecuciones motoras a partir del contenido de la memoria y aparentemente esto es parietal. Sin duda alguna el frontal tiene también su contribución, pero bueno, se considera mayormente parietal. También la ideatoria, que es cuando solamente con ideas sin hacer la representación motora de lo que va ocurriendo. ¿Saben cómo vendría siendo más que nada esto? Como cuando una persona la vas instruyendo, no sé, por mensaje o por teléfono, que vaya haciendo tal o cual cosa. Y uno va imaginando lo que va ejecutando motoramente, pero uno va reconstruyendo eso solamente con la memoria. Aunque no hay un elemento motor, se fabrica un elemento motor en base a una idea. Esto es como un poquito más fácil de explicar, pero es como si le dijéramos al chico de las pantomimas que no la haga, sino que la vaya explicando.
Es un poco complejo mencionar esto, pero en general es así es como son las praxias. Conclusión. El lóbulo parietal ya pudimos ver que tiene múltiples funciones y en definitiva, el lóbulo parietal solo nos sirve, tiene que tener integración con lo demás, porque no podemos reconocer la distancia si no tuviéramos occipital para ver. No pudiéramos de alguna manera tener una función de, en general, de marcha, aunque tengamos bien el aspecto motor, si no reconocemos una parte de nuestro cuerpo como propia. Eh, Obviamente también, aunque se considera en el terreno también parietal lo del área de Wernicke, no podría de nada haber algo de comprensión allí si no se tiene una función del lóbulo temporal para escuchar. También la sensibilidad en general, frío, calor, dolor, temperatura, posición, la ubicación en qué parte de nuestro cuerpo está tal o cual estímulo, que es la topognosia, el reconocer nuestro cuerpo como propio, el reconocimiento del cuerpo respecto a lo que está externamente, esto más que nada sería para la ubicación geográfica y la ubicación visoespacial que ya habíamos mencionado, el cálculo, la escritura, la noción derecha-izquierda, que ya vimos que cuando se pierde son parte del síndrome de Gertzmann, la comprensión del lenguaje, obviamente esto es en conjunción con el lóbulo temporal, que es el siguiente que veremos, la comprensión de la escritura, que definitivamente requiere el occipital, porque es el que va viendo, la praxis ideatoria y idiomotora, que va siendo obviamente ante una orden, tú la orden, el que traduce lo que significa es el parietal y acto seguido lo ejecutas, o por imitación también, que tú lo ves y acto seguido lo ejecutas, pero la integración se da en el parietal. Eh, la memoria topográfica que ya habíamos mencionado, con la cual incluso eres capaz de reproducir ante un croquis o en un croquis dónde es que estás ubicado, dónde está ubicada tu casa, o cuando se te pide ejecutar algo así, lo logras hacer. También tenemos la de construcción, que es donde nos piden dibújame un reloj, dibújame un triángulo, dibújame un cuadrado, también eso es función parietal. Y esto es lo que tenemos que ver el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, espero haber sido explícito. Por favor, si te gustó, dale me gusta. Y si fue un poco más de eso, suscríbete a mi canal, comparte el video también a otros que puedan estar interesados. Y en la medida de esto, pues obviamente pues me van a alegrar el alma y con chance hago más videos. Espero que lo hayan disfrutado, que tengan un día súper excelente. Hasta la próxima.